Hablaremos de la introducción a la obesidad desde el punto de vista bioquímico, un problema clínico que nos aqueja hoy en día en todo el mundo. Y es que pensar en la obesidad, cuya definición es un vocablo en latín que significa aquel que come en exceso, etimológicamente eso significa obesidad. Tradicionalmente se le observa como un fenómeno de aquel que come demasiado. Y si pensamos en la obesidad a lo largo de la historia, y pensamos en aquellas poblaciones prehistóricas de hace más de 10.000 años, entre 10 y 50.000 años. Los puntos rojos que están viendo son los puntos donde iniciaron las excavaciones para encontrar estas magníficas esculturas prehistóricas de Venus, diferentes de ellas, representando a la mujer generalmente con sobrepeso u obesidad. No estamos seguros si se trataba de una figura en la que se exaltaba a la mujer como tal obesa o eran mujeres gestantes. No sabemos exactamente cuál era la finalidad, pero coincide mucho en que en todas estas partes del mundo, tanto en Asia, África, como en Europa, fueron encontradas estas figuras, todas ellas femeninas y la mayoría de estas Venus con una obesidad muy, muy notable. De tal manera que no solamente en la época prehistórica, sino también en la época antigua, algunas poblaciones hacían esta relatoría también de mujeres, sobre todo con sobrepeso y obesidad. Y así tenemos, inclusive en el antiguo Egipto, a Itei, una reina de una provincia de Pot, que era cercana a África, donde se le destacaba justamente la obesidad y el sobrepeso que tenía la reina. Y más en la antigüedad, por ejemplo, esta figura que está viendo acá, que también daba cuenta de mujeres con sobrepeso y obesidad. Pero si eso es en la prehistoria y en la época antigua, en donde quizás se admiraba, se reconocía a la mujer con cierto grado de sobrepeso o obesidad, después de esto, en el medievo renacimiento, la obesidad significó de manera muy importante un símbolo de poder, de tal manera que este cuadro de Enrique VIII da cuenta de los grandes mandatarios que tenían acceso a comida, a alimentación en abundancia, pues hacían galarde de la magnitud de su peso en función del poder que podían representar con la comunidad que no lo tenía así. Y de hecho, como este general, un general italiano, que está bien documentado que no solamente era un valioso y valeroso general, sino que el sobrepeso daba cuenta de su figura magníficamente grande, que representaba el poder que tenía sobre el ejército también y su poder militar. Pero ya más recientemente, en el siglo XIX, la obesidad empezó a notarse como un problema de salud y como esta alegoría que están viendo ustedes acá, siglo XVIII, siglo XIX, en donde se hablaba del ponche como una medida curativa, no solamente para las enfermedades de la época, como la tuberculosis, en el caso del tísico a la izquierda, los cólicos, las mujeres, generalmente mujeres cólicas, que tenía que ver con el ciclo menstrual, el cólico menstrual, pero también los problemas psicológicos, psiquiátricos que se enfrentaban en la época, y sobre todo al extremo derecho, los hombres con sobrepeso, generalmente hombres, que padecían algunas enfermedades como la gota que está aquí representada, y que entonces representaban finalmente, la obesidad representaba una serie de factores de riesgo para algunas enfermedades, ¿no? Y ya entrados en el siglo finales del XIX, principios del siglo XX, en 1900, la obesidad y el sobrepeso de pronto se convirtieron en una tendencia de moda, en donde se admiraba a las mujeres, sobre todo mujeres entradas en sobrepeso, como una figura llamativa y estéticamente correcta como tal. Y entonces, si bien la obesidad ha sido vista como un problema de exceso de nutrición y falta de ejercicio, tanto así que es muy común escuchar que dicen, bueno, de cierra la boca, no comas en exceso y por supuesto haz ejercicio. Sí es cierto que en buena parte es eso, y si pensamos desde el punto de vista dietético, el ingreso calórico de diversos nutrientes como carbohidratos, proteínas, grasa, tendría que estar de la mano con el gasto energético desde el punto de vista de la actividad física, pero también en el reposo y un efecto termogénico activador del calor en nuestro cuerpo que podría favorecer la pérdida de grasa. De tal manera que sí está bien establecido según los estándares internacionales que más o menos 7.700 kilocalorías aumentan 1 kilo de peso
y consumir más o menos 150 kilocalorías por día nos hace ganar alrededor de 6 a 7 kilos de peso al año. Entonces sí es cierto que la dieta está muy influenciada, igual que el gasto calórico. Lo que entra debe ser equitativo a lo que sale desde el punto de vista de energía. Pero no es el único factor, de tal manera que podemos ver, por ejemplo, los factores de sueño, en donde tanto la calidad como la cantidad de sueño que puede uno tener tienen un impacto muy importante también en el desarrollo de la obesidad. Y de esta forma, no tener un sueño reparador adecuado en cantidad y tampoco en la calidad del sueño, nos hará entonces expresar ciertas hormonas que pueden tener un impacto negativo sobre nuestro cuerpo y en consecuencia el aumento de peso y la obesidad consecuente. Pero como tal, la obesidad entonces es una cuestión multifactorial en donde no solamente está implícita la dieta, como bien decía yo, sino también ciertos factores genéticos hereditarios que pueden impactar sobre el organismo, algunos fármacos que obligadamente hay que tomar, sobre todo antiinflamatorios, algunos medicamentos para algunas enfermedades que pueden entonces tener un impacto negativo sobre el cuerpo. Y por supuesto el estrés emocional y más ahora con la época actual, en donde la pandemia nos ha tenido más que nerviosos, la calidad y la cantidad de sueño que mencionaba yo y por supuesto el sexo. No es lo mismo el sobrepeso en mujeres que en hombres como tal. Y si pensamos en la obesidad, por ejemplo, esta gráfica que ven ustedes acá, desde 1980 hasta 2015, en niños ha ido en aumento en general, no solamente en la obesidad mórbida, es decir, para la enfermedad ya de enfermedad como tal, la enfermedad patológica, sino en diversas formas de sobrepeso y obesidad en niños, que va de la mano con lo que hemos visto ahora con adultos también. Esas gráficas que abarcan hasta 2015 dan cuenta de cómo ha aumentado significativamente la obesidad a lo largo de las décadas pasadas. De tal manera que, si bien es cierto que hay una sobreingesta, un aumento en la cantidad de alimento que uno puede consumir y el factor genético hereditario es muy importante, igual que la inactividad física, el sedentarismo, llevan entonces a una falla en la regulación de diversas vías hormonales en nuestro cuerpo que finalmente alteran el metabolismo de nuestros lípidos, provocan que algunas vísceras glandulares como el páncreas secreten en exceso también hormonas como la insulina y que a la larga se produzca una inefectividad en la respuesta hormonal a estas sustancias, fundamentalmente la insulina, que se llama resistencia a la insulina. Además de eso, el depósito de lípidos en zonas que normalmente no debe haber tanto o definitivamente no debe haber, que se llama lipodistrofia, es uno de los factores importantes para lo que vamos a llamar después el síndrome metabólico, que puede tener como consecuencia eventos catastróficos para nuestro cuerpo, como el desarrollo de enfermedades como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, porque se espesa la sangre, el corazón tiene que trabajar más y más fuerte, las alteraciones de los lípidos, el depósito de estos lípidos no solamente abajo de la piel, sino también en vísceras, el hígado, el corazón, y por supuesto la vinculación con enfermedades como el cáncer o neurodegeneraciones como el Alzheimer, así como el envejecimiento prematuro. Y si pensamos en la edad antigua, y vemos los tiempos de hambruna y los tiempos en que había la probabilidad de tener alimento, va de la mano con dos tipos de individuos, aquellos con genes ahorradores de energía, que es la línea roja, y aquellos con genes no ahorradores. Aún así, si ven ustedes esta gráfica, en los periodos de hambruna, los genes ahorradores tenían más probabilidad de tener energía en forma de grasa contra los genes no ahorradores, que al final de cuentas iban en paralelo haciendo que el cuerpo tuviera la probabilidad de tener energía de reserva. Ese es el objetivo de los genes ahorradores o no ahorradores para tener entonces reservas de energía en forma de grasa para los tiempos difíciles en los que no era posible cazar o las condiciones ambientales no lo permitían y por tanto tenían una reserva energética muy importante. Todo esto va de la mano en la antigüedad, pues justamente con las migraciones, ¿no? Y si vemos esta gráfica desde los 70.000 años en África, menos de 50.000 años en Asia, 20.000 años cuando llegan a América, ya sea por el estrecho de Bering por el norte o no está claro cómo evolución por el sur, estas migraciones que hicieron que se enfrentaran a eventos adversos del ambiente, momentos de poco alimento, poca disponibilidad de alimento, permitían entonces que el acúmulo de grasa sirviera como una reserva, además de aislamiento y amortiguación muy importante contra los traumatismos a los que se podían enfrentar durante las migraciones tan largas. Y entonces pensar en estos eventos en la antigüedad
nos coloca con una desventaja porque en la actualidad ya no tenemos esta migración tan amplia, tampoco la adversidad para obtener los alimentos y al contrario, nos pone los alimentos a disposición muy fácil y a la mano, de tal manera que seguimos teniendo los genes para acoplar energía, pero sin que tengamos el gasto como tal ni la necesidad de echar mano de los lípidos de reserva como en la antigüedad. Si pensamos en la obesidad como tal, en la actualidad como un problema de salud pública, la podemos medir muy fácil con una gráfica que se llama el índice de masa corporal. Este índice de masa corporal lo obtenemos a partir del peso en kilogramos dividido entre la talla en metros cuadrados. Y entonces, una vez que tenemos estos dos parámetros, podemos clasificar en bajo riesgo, bajo peso, de peso normal, un sobrepeso o bien en obesidad que se subdivide en obesidades de diferente grado o la extrema que es la obesidad mórbida que condiciona ya enfermedades graves para nuestra salud. Pero no hay que irse solamente con el índice de masa corporal porque este parámetro, sin tener en cuenta la clínica como tal, es decir, cómo se desarrolla el sujeto, cuál es la característica clínica física del sujeto, es un parámetro aislado. Y como ejemplo, estos dos pacientes. A la izquierda, un paciente con una masa corporal, fundamentalmente expensas de masa muscular abundante, que mide 1,80 m, que pesa 113 kilogramos y que por tanto por talla y peso tendría un índice de masa corporal de 34,9. Si lo comparamos con el de la derecha, que no tiene masa muscular, sino al contrario, masa grasa, y que igual mide un 80 con 113 kilogramos, con el mismo índice de masa corporal, sí tendría una obesidad muy importante, mayor de 30. Entonces, el índice de masa corporal es un parámetro importante para clasificar, cuantificar e identificar la obesidad, pero de ninguna manera tiene que ser un parámetro aislado, sino que tiene que ir de la mano invariablemente con el aspecto físico y clínico de aquel que estamos evaluando. Si pensamos en la grasa que está arriba, 1 kilogramo de grasa contra 1 kilogramo de masa magra, masa pura, muscular, si ven ustedes, la grasa ocupa mucho mayor volumen que la masa muscular. Y de esta forma no es correcto que nos enfoquemos solamente en índice de masa corporal con un parámetro aislado para poder evaluar si existe o no la obesidad. Es decir, hay que siempre tener en cuenta otros parámetros clínicos, fundamentalmente el aspecto físico del paciente o del sujeto a estudiar, para poder entonces catalogarlo dentro de alguno de los índices como tal de obesidad, si es que la tiene, o bien se trata solamente de un sobrepeso tal cual. Muchas gracias.